Sea Dios glorificado. Está ya todo inventado. Se podrá mejorar un agua, se podrá mejorar una casa, podrá mejorar un coche, un lavavajillas, un teléfono móvil, un ordenador. Se podrá mejorar, pero ya está todo inventado. ¿Y quiénes somos? Esa generación, nosotros. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Entonces, cuando son las 9:10 menos 25, voy a resumirme en breves minutos, pero con una explosión de gloria, y ojalá tengáis la expectación de querer recibir datos nuevos del cielo. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Hecha esta lectura, nos vamos rápidamente al libro de los Hechos. Eugenio, ¿tienes Biblia por ahí? Coge el libro de Hechos, capítulo 28. Y vamos a disfrutar con estos datos y esta introducción. Vamos a disfrutar. Y yo tomaré Corintios, capítulo 28, versículo 31. Léelo en voz alta. Dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Termina el libro de los Hechos. ¿Hay alguna Biblia más por ahí? Sí. Cógeme, Rafica, libro de Mateo, por favor, capítulo 28. Rápidamente. ¿Hay alguna Biblia más por ahí? 28, el último versículo. Vete al último versículo del capítulo 28 y léelo. ¿Hay alguna Biblia más por ahí? Venga, chicos, decidme que sí. ¿Sí? Coge Marcos, capítulo 16, y te vas al último versículo. Lee ese último. Como enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Quédese con la última frase. Amén. Vuelven a leer y la última frase la dices bien fuerte. Marcos, no es, a ver, José, Marcos 16, ¿no? Marcos 16 y tú, Lucas, el último capítulo, que es 24, ¿verdad? Lucas 24. Es necesario. Vaya, he venido a dar escuela. Sí. Gloria a Dios. ¿Qué os parece? Porque lo que quiero resaltar, que es el capítulo que ha leído el candidato, voy a quedarlo muy patente esta tarde. Porque estoy molesto con el enemigo. Y le vamos a dar aquí un fuerte puntapié y nosotros vamos a salir edificados. Y tú que estás expectante, te pido por favor que no te pierdas los próximos 5 minutos, porque te vas a quedar con la satisfacción de la palabra y de escuchar algo que es diferente. Esto nunca me han visto, Chele, tú nunca me has visto esto. ¿Qué versículo? El último. Todos el último. A ver, hemos dicho Mateo capítulo 28 y el último versículo. Síguele leyendo, después entra tu Marco, el último versículo hasta el final. Y la última frase la recargas en el tono de voz. Y así Lucas también, ¿vale? Leo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Tiene Mateo 28 capítulos y en el último versículo Mateo describe lo que es el Mesías para el rey de los judíos. Amén. Representado por un león proféticamente, y habla de las culturas de los judíos y termina su libro. Lo que he tratado de exponeros a la cultura judía es el león de la tribu de Judá, el rey de los judíos, y lo escribe y lo redacta y lo comprime en 28 capítulos. Amén. Y lo cierra, no añadiendo más, ni quitando ni poniendo, y recalca diciendo: el amén se ha terminado. No existe capítulo 29 para el libro de Mateo y lo ha cerrado con un amén. Qué bien.
Marcos 16, por favor. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ustedes den cuenta que después del último capítulo y del último versículo, todos terminan los apóstoles con el amén. Vuelven a leer, compañeros. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. El libro de Marcos está escrito, como sabéis, es para el siervo que sirve y está para la cultura de Roma. Santo es el Señor. Y lo escribe en 16 capítulos San Marco, y en su capítulo 16 termina en el último versículo diciendo: y les confirmaba la palabra con las señales que le siguen a la palabra, y le gritan diciendo amén. La palabra amén es así sea. Y vamos por el segundo apóstol y el tercero, aunque no es contemporáneo. Lucas es un teólogo de una época diferente, redacta el libro, le pone su propio nombre y habla para la sabiduría de los griegos. Y en su capítulo 24 y versículo 53, y termina y diciendo, estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. otra vez, Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. amén. Este gran teólogo que habla a la cultura griega, que eran los sabios, y dice: los judíos, que leía Rafa, los judíos piden señal, pero los griegos sabiduría. Y para los que piden señal, las señales están escritas en 28 capítulos, terminando con una frase diciendo: señores, lo que tengo que demostrar a la cultura judía se lo he dicho en 28 capítulos, y pongo el amén, porque no hay más que añadir, ni tengo más. Me aparece Marco a los romanos, apareciendo el siervo que sufre y que sirve a una cultura sometida, y le dice: y ahí está, testificando con ellos, pero no tengo más que añadir, y añade el amén cerrando su carta. Le aparece el sabio griego, el médico, y le dice: señores, estos que piden sabiduría, la sabiduría les dada. Y en Lucas hay textos, capítulos, narraciones, y esa narración no existe ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, pero termina diciendo, vuélvelo a leer: Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. porque perseguían la sabiduría, estaban inquiriendo e indagando acerca de la sabiduría de los griegos. Por eso estaban siempre en el templo. ¿Qué dicen los rabí? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los eruditos de las escrituras? ¿Qué dicen los escribas? Hay una nueva frase, ha salido una nueva versión, porque los griegos eran dados a saber toda fábula y fantasía. Sea Dios glorificado. Pagaban, desvelaban, perdían la luz de los ojos a la luz de los candiles, investigando fábulas. De ahí sale Venus, de ahí sale Júpiter, de ahí salen los hijos del trueno, de ahí salen los grandes mitos. Sea Dios glorificado. Pero termina diciendo, no tengo más que añadir: estamos en el templo alabando al Señor. Amén. Pero aparece el cuarto evangelista. Es el amado, es el apóstol, el que se ha recostado sobre el pecho de Jesús. Qué bien. Y compone, su último capítulo es capítulo 21, verso 25. y dice el 25: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabía los libros que se habían de describir. Amén. amén. ¿También existe la palabra amén? Rafa, ¿tú has tenido la palabra amén? Amén. ¿Tú has tenido, Marco, la palabra amén? José, tú la palabra amén. Y tú también. 4 evangelios Ay, qué bien. que hablan del nacimiento y del final y la resurrección de Él. Él es el principio y el final de la era cristiana. Pero ahora nos hemos encontrado un libro que no se llama
Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Andrés, ni Bartolomé, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Mateo. He mandado a leer a Eugenio y ahora tiene sentido que hay una frase que tú no encuentras. Gloria a Dios. Tú no la tienes. Rápido, veos al capítulo 28 del libro de Hechos para que disfrutéis. Y tú no tienes la frase. Yo voy a añadirla. ¡Pablo aparece! Palabra de honor que estoy predicando con goce del alma. ¡Pablo aparece! Y cuando aparece como Pablo, escribe la carta de los romanos. Esto te va a gustar. Aparece la carta de los romanos y la escribe. Y cuando escribe, compone y dice: mirad, he escrito la Constitución de Derechos de la Fe Cristiana. Gloria a Dios. A ver, díganlo conmigo. Romano es la Constitución de Derechos de la Fe Cristiana. Amén. Amén. Donde Martín Lutero reivindicó que el justo se salvaría por la fe. Esa es la Constitución de Derechos de la Fe Cristiana. Y tiene 16 capítulos. Tiene 433 versículos y 9.500 palabras. Sea Dios glorificado. Y en 16 capítulos, 433 versículos y 9.500 palabras, cierra, pero termina diciendo el último versículo. Y de todo lo que tenía que encerrar en cuanto que el justo se salvará por la fe. Tengo que decirlo en el último libro. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. No hay más que añadir. Porque el que añada o quite, está escrito, tiene sentencia de juicio al infierno. Lo ha dicho el juez supremo en su palabra. Entonces se me antoja pensar por qué el libro de los Hechos no tiene la frase amén. Sea Dios glorificado. Porque se llama Hechos de los Apóstoles. Y los hechos de los apóstoles no domina, no se apadrina de ningún nombre humano. Toda esta parafernalia y el despliegue que hemos hecho de Biblia y de trabajo, porque los cultos son para disfrutar. Los cultos son para disfrutar. Todo este despliegue de Biblia y darle trabajo a los jóvenes no ha sido otra cosa tan sencilla para demostrar que cuando aparece el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 encontramos el nacimiento de la iglesia. Encontramos en el 3 el milagro del templo del Coco de la Hermosa. Encontramos la conversión de Saulo. Encontramos la resurrección de la mujer que había muerto. Encontramos la era de la iglesia primitiva. Y es que es el libro por excelencia de la iglesia. Como es el libro de los apóstoles, es el libro de los cristianos, es el libro de las cristianas, es el libro de los jóvenes, es el libro donde habla de las jovencitas, donde habla de la viuda, donde habla de los huérfanos y donde habla de la actitud de la iglesia, de las entrañas, de la paternidad del movimiento de una iglesia. Cuando termina el mismo Lucas, que es quien la escribe, santo es el Señor, y la termina en su capítulo 28, no puede poner el amén, porque si lo pone no es que sea un antojo del escritor de Lucas. Gloria a Dios. Hay algo que Eugenio no ha encontrado en su versículo 31. No existe el amén, porque si existe el amén sería el cierre de la prolongación de un libro que está fabricado para la era cristiana.